Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Veo por Bonita Radio. Nos pueden escuchar, nos pueden ver por Facebook y por Ustream, por YouTube. Hoy tenemos la grata visita, aquí todo es grato en Veo. Hoy tenemos la grata visita de un amigo quien tiene una trayectoria amplísima dentro de las artes visuales. Y dentro del propósito de Veo es sumamente importante el carácter educativo de este programa, y por esta razón hemos invitado al amigo Antonio Navia. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias por la invitación. Claro, estamos bien contentos porque entendemos que parte del proceso de este programa y de todo, ¿no?, es poder poner en perspectiva la historia del arte en nuestro país, ¿verdad? Y es inminente hablar de Antonio Navia dentro de la historia del arte. Antonio, yo quisiera, y siempre me gusta que los mismos artistas se presenten. Tú eres artista plástico, eres escultor. ¿Cómo te catalogas y cuándo comienza tu vida en las artes visuales? Bueno, mi primera obra de arte la hice a la edad de 5 años. Ay, bendito, los otros días. Que fue un regalo del Día de las Madres para mi mamá. Ah, qué bonito. Una canastita pintada con flores y todo eso. Uh-huh. Pero después, más adelante, en el 5º grado, me interesé por una clase de arte que daba la profesora en el salón. Y eso me motivó a entusiasmarme más. Cuando llego a la escuela superior, en el 62... se me ocurre tomar clases con Cecilia Horta Allende. O sea, que tú eres de Carolina. No, de Bayamón. Ah. Pero escuché este anuncio de unas clases que ella daba en la Universidad de Puerto Rico los sábados. Uh-huh. Y entonces allá fui a tener y me matriculé. Con doña Cecilia. Cecilia Horta Allende, Uh-huh. una mujer extraordinaria, un ángel arcoíris de todos los colores. Qué magnífico, ¿verdad? Muy espiritual. Sí, estudió en México, doña Cecilia. Me inició en el arte formalmente a mí. Ya, en unos talleres que ella daba. Es correcto. La primera exhibición colectiva del grupo la hicimos en los arcos del municipio de San Juan, del viejo San Juan. Ya. Ahí mismo en La Acera. En La Acera. Sí, después de eso quería coger más cursos y me matriculé en cursos externos en la universidad que daba Julio Rosado del Valle. Mira para allá, o sea que los maestros tuyos han sido de primera. Con él estudié también un ser muy noble, un espíritu muy sensible, de una vastísima experiencia en el arte. Él me entusiasmó al dibujo del carbón. Don Julio. Sí, y tan entusiasmado estuve que hice unos 3.000 dibujos por mi cuenta. Ave María, qué exagerado. Sí, no encontraba cómo detenerme. Ya. Después de ahí pasó al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Wow, en el CAM, cuando era CAM. Con intención de la ingeniería, y al poco tiempo dije no. Me cambié a Humanidades y entonces empecé a tomar cursos con María Luisa Castillo. Ah, Sí. María Luisa Castillo de Pena. Entonces me transfiero a la Universidad de Puerto Rico, acá en Río Piedras, y ahí no me agradó el estilo de enseñanza. Y aguardé un año, me matriculé en la Escuela de Artes Plásticas en el 67. Prácticamente casi recién creada la Escuela de Artes Plásticas. Llevaba apenas un año de haber sido creada. Eso es, justamente. Sí. Y ahí me he encontrado con estos personajes de la historia, que ya eran íconos
importantísimos. ¿Ellos son? Lorenzo Omar, Ah, Rafael Tufiño, Fran Cervoni, entre varios nombres. Y con todos ellos tomé clases. El que más me impresionó fue Fran Cervoni. Fran Cervoni. Pero Que de hay que que hacerle más justicia. aprendí técnicas y conceptos de arte fue de Lorenzo Omar. Supongo, eso Sí. es. Y fue una experiencia única, tengo que decirlo. Ya me gradué en el 71 y ahora a lanzarse uno como profesional. Ahora estamos viviendo en el Viejo San Juan, la meca de la cultura en Puerto Rico. Ujú, ujú. Y ahí hacer de todo tipo de cosas, exhibiciones, daba clases en la Liga de Arte. Ah, era Sí. profesor en la liga. Sí, en el 74 me decido a mudarme a Europa. Me fui a Italia, después a España, y ahí estuve haciendo investigaciones que no correspondían necesariamente con las artes visuales. Daba la impresión que no correspondía. No, yo estaba seguro que no correspondía. Ah, estaba seguro, ok. Porque este hambre de leer y leer, me pasaba leyendo constantemente. El descanso, el receso en la obra de arte era la lectura. Ya. Que me voy a la calle, encuentro esta librería, hágase socio con descuento. Y yo dije, que este es mi sitio. Y me he comprado este libro que una amiga me había recomendado años atrás, Ujú. El retorno de los brujos. Mira para allá. Me lo leí completito, no encontraba cómo detenerme. El libro me impresionó tanto y tanto que me dije, yo quiero un cambio. Quiero un cambio en mi vida, un cambio radical. Y para no ser una historia larga, de extensísimamente larga, porque yo puedo hacerla muy larga con todos sus detalles, Ujú. la simplifico en plan telegrama. Unas voces se comunicaron conmigo y me dieron toda una enseñanza de cómo crear esa transformación. Después regreso a Puerto Rico y Y esa transformación estuvo inserta dentro de tu viaje a Italia y a España. Esto viene a ocurrir después de Italia, cuando estoy ubicado en Madrid, Ujú. esta transformación. Al regreso a Puerto Rico yo sabía que yo era otra persona. Ya. Lo tenía muy claro. Y comienzo a realizar unas misiones que se me habían encomendado paralelamente con el trabajo de arte. Y ahí comienza el nuevo capítulo del monje taoísta y el artista plástico. Porque ellos me iniciaron como monje en esa experiencia de España. Ya. Así que entraste en una filosofía que fue sumamente importante, Sumamente importante. que va a tener que ver con tu producción artística posterior a esa experiencia. Definitivamente. ¿Cómo la puedes describir? ¿Cómo la puedes identificar? ¿Cómo fue esa transición dentro de tu arte, verdad? Cuéntame. Tuviste un maestro técnicamente como Lorenzo Omar, pasas por un proceso que, como bien señala, hay que hablar de ello corto porque es una experiencia muy larga. Bueno, para esta nueva etapa, maestros nunca hubo, porque regreso al Viejo San Juan y todos mis amigos estaban involucrados en lo que típicamente ocurría en San Juan. El arte abstracto, el modernismo, la cosa conceptual, etcétera, Los etcétera, años etcétera. 70. Yo era un ente que no estaba conectado a la tendencia, a la corriente de ese momento. Lo estuve antes de partir, al regreso ya no estoy conectado. Me encuentro con Wilfredo Chiesa en el recién inaugurado Centro Nacional de las Artes. Ujú. Y allá estoy en una reunión de la directiva y él me dice, esto es una maravilla, Antonio, tienes que venir con nosotros, únete. Yo lo miré y le dije, Wilfredo, esto no dura 10 meses. Me miró más mal, me fui para mi casa. Antes de los 10 meses se había derrumbado todo. El centro. El Centro Nacional fracasó completamente antes de 10 meses. Y con este Es tipo... impresionante, ¿verdad? Cómo surgen y se destruyen, surgen y se destruyen. Y es como un símbolo tipo Penélope, ¿no? Sí. Coser y destejer y tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Sí. Con Es preocupante, ¿no? Con esta experiencia descubrí que había adquirido el don de la profecía, que no sabía que lo tenía. Y una amiga me hace una prueba y me dice, ¿qué va a pasar en Puerto Rico? Y yo le dije, en 2 años, Juan Mari y Rafael Hernández Colón se unirán en Naciones Unidas para la causa de Puerto Rico. Me dice, imposible, esos dos ni se miran.
Transcurrieron 2 años y se unieron para la causa de la descolonización de Puerto Rico. Sucedió. Y ya entré en una zona de preocupación porque podía ver el futuro de las personas. Y eso es una gran responsabilidad. Definitivo. Mucha responsabilidad. Cuando esta amiga me habla de lo feliz que está, porque recién se ha mudado a México y está felicísima con su esposo mexicano, la acabo de conocer y le digo, haz tus maletas y regrésate, sal de allí, porque en un mes va a haber una explosión terrible. Me dice, no, yo le dije, bueno, cumplí. Al cabo de un mes la encuentro en Plaza Las Américas, me mira, la miro, me dice, qué malo, Antonio, qué malo. Y yo le dije, lamento lo que te ha ocurrido. Pero no me conocías, tenías que desconfiar, pero viste que sí ocurrió. Y yo le dije, bienvenida a la isla, nuevamente. Una explosión, hubo una explosión. Una explosión matrimonial, se rompió todo su matrimonio. Ya. Cuando estaba todo tan y tan y tan bien. Cosas así, y lo menos que uno quiere es ver el futuro de las personas. Y no me lo propongo, sucede como un flash, veo las cosas ocurrir, Ya. pero igual las puedo ver si me lo propongo. Esto es el resultado del entrenamiento que me dieron estos monjes en España. Desarrollé todas esas cosas. Ok, desarrollaste todas esas cosas. Sí. Y dentro del desarrollo de todas esas cosas, que tiene esta sensibilidad de la profecía, que pone a veces a la gente a temblar, ¿verdad? Que es parte de lo que nos estás contando. Eso se refleja de alguna forma u otra, interviene de alguna forma u otra. Estamos hablando en la década del 70, década del 80, de alguna forma u otra en tu proceder plástico. Es correcto. Nosotros vamos a una pequeña pausa, Sí, Antonio. cómo no. Regresamos y quisiera que entonces nos explicaras por ahí. Por supuesto. Siguiéramos por esa línea. Seguro. Gracias. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Hay quienes nos llaman afeminados, Machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, farifos, partidos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos a tu museo virtual Veo por Bonita Radio. Nos puedes escuchar, nos puedes ver a través de Facebook y por Ustream. Estamos entonces en el diálogo con el amigo Antonio Navia, que nos venía explicando su experiencia en Italia y con unos monjes en España. Regresa a finales de los 70, mediados de los 70 a Puerto Rico. Y todo esto tiene y guarda relación con su obra plástica a partir de esa experiencia. Él nos las va a contar. A ver, entonces regresa de esa experiencia con los monjes
y comienzas un proceso plástico distinto al que habías ido a Europa. Cierto. Descubro que mi pintura va evolucionando de unas formas más bien orgánicas a unas formas geométricas. Y me preguntaba por qué. Explorando en diferentes fuentes me encuentro este libro de fotografía Kirlian. Y en ese libro veo las imágenes que yo estaba pintando. Y las imágenes eran fotografías de campos energéticos que existen en la realidad, se pueden fotografiar. Sí. Y ahí me entero de que era lo que yo hacía. Okay. Entonces me entusiasmo más en explorar eso y ya me detengo un momento y me digo, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿A dónde yo me dirijo con esta intención? Y concluí, me dirijo al estudio de mi propia mente. Y me lancé de lleno a estudiar mi propia mente, a investigarla. ¿Cómo funciona mi mente? Y eso fue toda una aventura. Cuéntanos. Que duró 10 años. La inmersión y en la Sí, búsqueda. La exploración duró 10 años. De la construcción de la mente. En esos 10 años las ideas. decidí hacer algo rarísimo. Instalé un programa en mi cerebro. Instalaste un programa en tu cerebro. Un programa en mi cerebro. ¿Cómo es eso? Explícame, pero así al de ti, ¿cómo es? Al detalle. Al sí. detalle, minuciosamente. El programa se escribe, se lee y se da una instrucción al cerebro que propicie y facilite que esto pueda suceder y el cerebro empieza a realambrar las neuronas de manera que eso pueda ocurrir. Okay. Lo que yo quería era poder crear circuitos electrónicos equivalentes a zonas neuronales en el cerebro humano. Que estos circuitos electrónicos pudiesen realizar las tareas que estas zonas neuronales realizan en el cerebro humano. Ya. Me tomó 3 años y lo conseguí. Y esto es interesante dentro del contexto de lo que está pasando en las artes en Puerto Rico en los 70 y en los 80. Sí. ¿Por qué es interesante? Porque definitivamente me pongo a pensar esos años y tú estás en otra onda, tú estás en otra línea. Y cuando uno se pone a leer justamente la historia, es sumamente importante todos aquellos artistas que no siguen lo común, lo normal, lo que se estaba llevando, como tú bien señalaste, en términos de grupo. Tú estabas corriendo dentro de una carrera totalmente distinta a todos los demás. Y justamente es esto, ¿no? Lo que te mueve. Cierto. ¿Y cómo tú te sentías en ese ambiente en los años 80, 70? Bastante solo, por cierto. Solo. Porque no tenía con quién conversar de estas cosas. Y estaba en una ruta de error y acierto, como dicen en Castilla la Vieja, trial and error. En todo lo que hacía, cometiendo montones de errores. Porque no había un precedente de personas que hubiesen trabajado ese tipo de proyecto en Puerto Rico. Y me pongo a buscar en los libros y tampoco había gente que lo hubiesen trabajado. Pero tú exhibías, tenías varias exhibiciones en Sí, ese periodo, cierto. colectivas, individuales, ganaste premios, reconocimientos, ¿verdad? De hecho, en el 77 hice la exhibición que titulé Progresiones, que eran todas pinturas que representaban campos energéticos. ¿Dónde fue esa exhibición? En el Museo de Arte de la Calle del Cristo, del Instituto de Cultura, al lado de la Capilla del Cristo, en el segundo piso. Hay un dato curioso y hasta gracioso. Después de la apertura me reúno con unos amigos en el siglo XX. Típicamente nos reunimos allí fines de semana a conversar de arte. Y llego al grupo y veo a este muchacho que nunca había visto antes. Y lo saludo. Y me dice, ¿usted es el artista de la obra que se exhibe allá en el museo? Le dije, sí, ¿cómo no? Soy yo. Me dice, le tengo una pregunta. Y dije, por supuesto. ¿Qué usted se mete? A mí me dejó intrigada la pregunta, completamente intrigado. Y traté de dar una respuesta y no sé qué contestarle. Y le dije, pues, la verdad que no entiendo a qué te refieres. Me dice, porque eso que usted pinta es lo mismo que yo veo cuando estoy bajo efectos de drogas. Y yo le dije, pues te tengo que informar que yo lo hago de forma natural. Exacto. Me dice, ¿de verdad? Y yo dije, sí, lo hago de la forma natural. Y ahí es donde uno más identifica que uno está desconectado del grupo de artistas.
porque muchos de ellos se intoxicaban para pintar. No, y la certeza tuya es que se puede llegar lejos sin tener que utilizar alucinógenos. Correcto. Recientemente, hablando con una amiga artista, que me reservó el nombre, claro, y hablando sobre el tema de las drogas, me dice, ¿qué tú no habrás probado de esa lista de drogas que existen en esta vida? Con esa cara que tú tienes, me dice. Ah, cara. Yo le dije, pues fíjate que no pasé nunca del licor, porque me tocó aprender de todas esas drogas observando a mis amigos. Fui más inteligente que eso. Claro. Lo aprendí observándolos a ellos. Y no ¿Tú eres sanjuanero? Bueno, yo nací en Bayamón, pero para los efectos yo soy un jíbaro de San Juan, como decía Tufiño. Exacto. Un jíbaro de San Juan. Ok. Sí. Pues estas cosas ocurrían y hay un etcétera larguísimo conectado con esta intención de explorar la propia mente. Y yo me determino a que voy a utilizar mi cerebro como obra de arte. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el producto? Haciéndole modificaciones a mi cerebro, como se toma un poco de plasticina y se hace una escultura. Se transforma y se le añaden otros materiales, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hice. Pero ya intencionalmente, no estaba trabajando más por intuición, sino con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Ya tenías información. Y es una época, en la época de los 70, 80, que se hablaba en Puerto Rico de la abstracción, del geometrismo, y evidentemente pues tu obra va a formar parte de todos esos estilos que se hablaban a lo mejor en el desconocimiento total. Por supuesto, yo fui miembro fundador del Grupo Frente. A ver, ¿cuál es ese grupo? Estábamos Luis Hernández Cruz, Paul Camacho y López Max Díaz. López Max, exacto. Luis Hernández me habla un día, vamos a reunirnos, quisiera hablarte de un proyecto. Nos reunimos y yo le dije que no viene más nadie, me dice tú y yo. Y vamos a organizar este proyecto y vamos a hacer una lista de nombres para invitar más personas. Añadimos a Paul Camacho y a López Max Díaz. Y se formó el Grupo Frente con estos 4 miembros. El título del nombre era Integración de las Artes para Renovación Social de las Artes, más o menos, un poquito emparentado con la cosa política sociológica, sí. Pero muy bien intencionado. Lo interesante es que todos éramos abstractos. Exacto, eso yo quiero que lo expliques. Menos yo. Porque tú eras geométrico, ¿o no? Dije una contradicción, si éramos todos abstractos, menos yo. Yo me presentaba como abstracto, pero yo sabía que yo no era abstracto. Porque yo estaba haciendo cosas que no eran identificables ni relacionadas con asuntos familiares, solo yo tenía el secreto de que yo estaba representando campos energéticos que existen en la realidad. Por lo tanto se llama arte figurativo. El tuyo era arte figurativo. Correcto. Porque partía de la figura, aunque lo conceptualizabas. Exacto. Ok, vamos entendiéndonos, me gusta. Sigue. Sí. Sigue. Pero pasó sin pena ni gloria, entonces se funda el Congreso de Artistas Abstractos, del cual yo formo parte otra vez y ahí pues ya después de un tiempo me voy del país y otras cosas empiezan a pasar. Así que a ti te van a catalogar como un artista abstracto, pero en el desconocimiento total de dónde es que tú partes. Sí. Y entonces formas parte de este Grupo Frente, que tiene una duración... Duró 1 año y medio. Duró 1 año y medio. Y tuvimos que detenerlo porque había un problema de falta de fondos para seguir operando. Nosotros costeábamos la impresión del periódico y no era barato. Ah, tenían revista, tenían prensa. La primera revista hecha por artistas. Frente, la revista también. Sí. Que existe en la historia del país, hecha por artistas mismos. Ok. Nos invitaban a conferencias a diferentes universidades en toda la isla para hablar del concepto. El Instituto de Cultura, recuerdo ahora a Luis Manuel Rodríguez, que heredó la silla de don Ricardo Alegría, nos invita a su oficina y dice, les quiero informar algo, estoy poniendo a disposición de ustedes todo el Instituto de Cultura, sus facilidades, departamentos y servicios para que les conste. Eso fue lo que nos dijo. Nos miramos todos y nos dijimos,
qué lejos hemos llegado. Y nos reímos. Exacto. ¿Cuál es la mejor manera de evitar al opositor? Es contratándolo y trayéndolo contigo. Correcto. ¿Entiendes? A mí me encanta, en la medida que tú lo traes contigo, ya tú creas ahí otra cosa, ¿verdad? Sí, fue bien interesante esa reunión. Así que estamos en finales de los 70, principios de los 80. Vámonos a otra pausa, regresamos. Seguro. Para ir de lleno, para que nos hables específicamente y continúe sobre tu obra. ¿Cómo no? Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Hay quienes nos llaman afeminados, Machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partidos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos retorcidos. Se mira con las Escucha manos las y se voces de toca todos y todas Veo. los ¿Qué miércoles ves? a las 100. Miran las niñas de tus ojos. Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Veo tu museo virtual. Nos acompañan en el día de hoy el maestro artista Antonio Navia y en los controles técnicos nuestro querido Salvador Méndez. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Estábamos hablando con Navia, su trayectoria en su producción artística y sobre todo la experiencia de la unidad con unos artistas, la creación de el Grupo Frente, del Congreso de los Artistas Abstractos, pero que como bien tú señalabas eras el único que no eras abstracto, ¿verdad? Y estamos hablando de la década de los 80, vamos a acercarnos un poco más al hoy, qué es lo que estás realizando, cuál ha sido la transformación o si tienes una permanencia en el estilo, tú me dirás, y sobre todo algo que tú me has hablado continuamente de retrato psicológico, de qué se trata eso, pero vamos a hablar un poquitito de los años 90, los 2000, en tu producción artística, los medios que trabajas, has hecho grabado, has hecho esculturas, has hecho instalaciones, has trabajado sobre lienzo, danos un lado. Pues todo eso que has mencionado lo he hecho. Lo has hecho y un poco más. Y un poco más, sí, porque por no dejar de hacer, Exacto. También me metí en literatura. Ah, también escribes. Escribí ensayos, poemas y todas esas cosas. Porque quería probar si lo podía hacer.
Al tiempo que lo hice y ya me quedaba bastante bien, me detuve, porque lo que me interesaba era probar si lo podía hacer. Hay un paralelismo entre eso y el amigo Leonardo da Vinci, de querer meterse a un concurso de música sin ser músico. Escribió una composición y ganó primer premio. Mira para allá. Y ya no hizo nada más. Solo quería probar que lo podía hacer. Es por la diversión de probar si uno es capaz de hacer algo. Y gran parte de lo que es más interesante en toda esta aventura es todo lo que uno se divierte. Es el proceso. Investigando y descubriendo, claro, y creando. Es la parte que para mí es más importante. Esa diversión. Ejemplo, me enfrento a una persona que tiene un cáncer terminal, lo cual no es divertido. Nada. Me toca atender a esta persona y darle todo un procedimiento para su recuperación. El procedimiento, dictarlo a su hija, fue una experiencia que a mí me dio mucha satisfacción. Posteriormente me entero de la muerte de la señora, 8 años después, de vejez natural, en cáncer, había desaparecido. Mira. Eso ocurre en el 74, desde entonces me determino a atender personas enfermas, principalmente con enfermedades terminales, con un éxito del 100% en todos los casos. O sea que tú, aparte de pintar, Sí. ser grabador, escultor, instalador, etcétera, tienes un conocimiento que ayudas a las personas con enfermedades terminales. No, eso es bien importante, sobre todo hoy, ¿verdad? Que hay tantos, yo conozco tanta gente. ¿Y eso lo haces a través de qué? ¿Cuál es tu método? ¿Hay algún método que tú utilizas para sanar a estas personas? Es bien sencillo. Yo entro dentro de la mente de la persona y cada cerebro tiene la solución para cada problema. La enfermedad X está acompañada de la solución para esa enfermedad. Yo lo que hago es que leo la solución en el cerebro de la persona y le dicto el procedimiento que es la solución que leí. La persona procede y funciona. Y cuando tú dices soluciones, ¿incluye alimentación, incluye ejercicio, o estoy siendo demasiado muy concreta, son otras cosas? Todos son procesos naturales. Puede incluir ejercicios, puede no incluirlo, según sea el caso. En algunos casos es necesario, en otros casos no es necesario. Pero todos los procedimientos son naturales. Aquí no hay nada que se tenga que comprar en la botica. No. No hay que gastar un centavo allí. Todo es natural. Y todo esto viene de esa experiencia con los monjes. Lo que ellos me enseñaron. Lo que ellos te enseñaron. Sí, porque ellos me bombardeaban 24 horas con información. Sí. A alta velocidad. Y cuando estamos hablando de alta velocidad, para dar una idea de lo que se trata, volumen de información en un tiempo dado, estaríamos hablando de una cantidad de información que se acomodaría en la gran enciclopedia británica, transmitida en solo un segundo. Ese volumen de información. Ellos me estaban transmitiendo información 24 horas del día. Multipliquemos los minutos y los segundos. Así que tu formación no es nada más de ir a una escuela de artes y eres un ser holístico, un ser renacentista, lo que se entiende como seres renacentistas, en donde suman saberes, conocimientos, y esa suma se van entrelazando y van colaborando con unas disciplinas más que otras, de una forma u otra, de tal forma que este conocimiento científico natural del cerebro, que empezaste por ahí, ¿no? El conocimiento de tu cerebro, y ahora me estás planteando el conocimiento, hacerle saber a la otra persona el conocimiento de su cerebro, sí, para que pueda utilizarlo a favor de sí. Cierto. Entonces todo eso se refleja en tu obra. Es correcto. ¿Cómo? O sea, nosotros somos naturalmente renacentistas y universalistas. Es que la revolución industrial destruyó esa visión. Claro. Nos convirtieron en especialistas. Y al convertirnos en especialistas nos limitaron. Porque un especialista puede estar estudiando 7 años de su vida, lo cual es mucho estudio.
todo lo que tiene que leer, todo lo que tiene que investigar, los experimentos que tiene que realizar en el laboratorio, la tesis que tiene que escribir, no es fácil. Cuando la persona termina extenuado o extenuada, listo para cogerse un año de vacaciones antes de ejercer. Entra a ejercer y está muy contenta con la labor que realiza y ahí echa el resto de su vida. ¿Dónde está el error en eso? Que la persona cree que eso es todo lo que puede hacer. O saber, ¿no? También. Sí, conectado con lo que sabe. La verdad es otra. El cerebro humano apenas está utilizando, si llega a ese nivel, apenas un 5% de su capacidad. El resto está desperdiciado. Imagínate. O sea que la visión renacentista y la mente universal es algo fácil de alcanzar, porque está todo ese resto de cerebro que no se está usando. Y yo lo que he tratado en mi caso es utilizar ese resto de cerebro, que todavía me queda bastante masa que ocupar en diversidad de tareas. Y entonces, ¿qué sería, Navia, el retrato psicológico? Explícame eso, que yo creo que eso... Sí, yo hago un estudio psicológico de la persona. Haces un estudio psicológico del personaje que vas a llevar a un lienzo. En una conversación que tengo con la persona. Sí. En esa conversación, en el aspecto de lo consciente, recojo una cantidad de información. Pero mi cerebro guarda en memoria otra parte que conscientemente no capturé, pero que mi cerebro sí la capturó. Entonces procedo a realizar la pintura que va a reflejar en forma y color el equivalente a todas las características psicológicas y psíquicas de esa persona. Claro, pero si yo me pongo a pensar, y hace poco fui directora de una tesis doctoral de la profesora Hiromi Chiba, que hizo sobre los retratos en Francisco Rodón. Si hay algo que distingue a Francisco Rodón son sus retratos, ¿verdad? Sí. Muñoz Marín, el Príncipe, María Calas, Andrómeda, etcétera. Y es justamente el estudio psicológico de estos personajes, Alicia Alonso, el estudio psicológico de estas figuras y las plasma en el lienzo. Y en el caso así bien importante de nosotros, el Muñoz Marín. Cierto. ¿Verdad? El retrato de Muñoz Marín, que está en el Museo de Arte de Puerto Rico, esa tristeza, esa melancolía, esa preocupación que refleja ese retrato. ¿Es eso de lo que tú me estás hablando? ¿Me estás hablando de algo distinto, similar o parecido? La palabra que aplica es distinto. Ajá, ¿y qué es distinto? ¿Qué lo hace distinto? Que en la pintura yo inserto unos códigos. A ver. Que pasan de forma subliminal a lo subconsciente, transforman la vida de la persona de manera tal que su vida empieza a tener un progreso extraordinario. Eso es una gran diferencia. Así no, ya lo entiendo. O sea que en la medida en que tú transfieres la información psicológica de ese personaje a un lienzo, el lienzo ayuda a la persona, se convierte prácticamente en un objeto que va a ayudar al progreso de esa persona, ¿cierto o falso? ¿Lo entendí o no lo entendí? Los códigos que estoy incluyendo en la pintura pasan subliminalmente a lo subconsciente y empiezan a trabajar en la mente de la persona. Empiezan a transformar a la persona y la persona no sabe que eso está sucediendo, pero sí sabe que su vida está teniendo una transformación que le es favorable, lo cual acepta. Y eso aumenta el nivel de felicidad y alegría en esa persona por lo que le está ocurriendo. Pero surge de los códigos que puse en la pintura. Ahora, mi responsabilidad es poner aquellos códigos que son pertinentes a la persona, no lo que yo quiero poner. Hay que andar con mucho cuidado en ese sentido. ¿Se pueden dar ejemplos? ¿Ejemplos cómo? De esos objetos pertinentes que tienen que estar en la pintura, que son pertinentes a la persona y que le ayuda a ese progreso que tú señalas. Bueno, un detalle tan pequeño y diminuto como un pequeño brochacito en la pupila del ojo, que normalmente el ojo no lo tiene, pero al poner ese pequeño brochazo, sí, esa es
una de las obras que hice que está relacionada con el tema que estamos hablando. Eso lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, retrato psicológico, ustedes lo pueden ver, todos nuestros amigos. De Clarisa Rodríguez. De Clarisa Rodríguez, sí. Ese es el tipo de retrato psicológico que trabaja nuestro amigo Antonio Navia. Exacto. Síganos explicando porque me parece sumamente interesante, Antonio. Hay unos experimentos que realizo después con esa imagen, porque como ya no tengo la pintura original, ahora está en la casa de la persona. Claro. Dato curioso que inserto, transcurren 2 años y la persona me dice, porque voy a visitarle, estoy tan agarrada a ese retrato que no puedo pasar por el frente sin mirarlo. Cada vez que paso por el frente lo tengo que mirar. Al cabo de un par de años sucede eso. Aide Venegas decía que mi pintura no se entendía sino hasta transcurrido 2 años después. ¿Ah, sí? Confirmando lo que ella decía de mi pintura. ¿Y por qué 2 años, Antonio? Yo nunca lo he podido entender, pero cuando yo estoy pintando, que digo, está terminado, yo digo, esto va a tomar 2 años que la gente lo entienda, y ocurre invariablemente. Hay un amigo crítico de arte que, con el perdón, no me viene su nombre ahora, porque le frecuento tampoco, y hace años que no le veo, que va a visitar a Aide Venegas. En el fondo está una pintura que yo le di a ella, y él dice, ¿y esa? Dice, de Antonia Navia. Dice, entró, visitó, se fue. Transcurre 1 año y dice, de verdad que se ve interesante la pintura. Visitó, se fue. Transcurre otro año más y ahí en la puerta estando le dice a Aide, ¿cuánto quieres por la pintura? Aide no la estaba vendiendo. Se cumplieron los 2 años que ella había anunciado. Significando que en la casi mayoría de los casos yo estoy pintando para el futuro y no me había dado cuenta. Ya. Acabo de ir a visitar a una amiga a quien le dejé como 4 pinturas de regalo, porque somos amigos y hermanos por 50 años. ¿Qué más decir? Sí. Casi. Y yo mismo quedo impresionado porque estoy recibiendo un mensaje de esas pinturas que en el momento que las hice no lo veía. No me podía quitar de las pinturas. Y esto es bien importante lo que tú nos estás diciendo, porque muchas veces la gente piensa en un cuadro para ponerlo en una pared de su sala y eso es todo, ¿verdad? Me estoy riendo por algo que recuerdo. Dale, ¿Me cuéntanos. permites la interrupción? Claro, claro. Estoy en el estudio de Frances Boni, en Santurce. Frances Boni tiene su estudio en un apartamento. Sí, en el Sagrado Corazón, ¿verdad? Cerquita. Cerca. Sí. Bien. Entonces voy a entrevistarlo porque estaba haciendo la tesis de maestría entonces. Y lo escojo a él como una de las personas que quiero entrevistar. Y me dice, fíjate que ahora estoy un poquito ocupado, pero sí, vamos a hacer la entrevista y camínate por ahí por el estudio que veas las cosas que he estado haciendo. Y entro en esta habitación donde hay un paisaje de campo, una pequeña colina con sus arbustos y etcétera. Muy sencillo el paisaje. Estoy así en la puerta del cuarto mirando y de pronto aquello me ha dado un alón que me succionó como si fuera un vacuum cleaner, la pintura. Me tuve que agarrar del marco. Wow. Me succionó físicamente. Y yo me agarré y me calmé y dije, ¿qué es esto? Entonces él se acerca y me dice, estás viendo el paisaje de campo, eso es del barrio tal y tal. Y yo le digo, maestro, porque yo siempre le llamé maestro, aunque ya no estudiaba con él. Maestro, tengo algo que comentarle. Sí. Mire, me ha sucedido esto con esa pintura. Y él dice, fíjate qué curioso, todas las personas han dicho lo mismo. Como si él no supiera que él lo hizo aplicando una ciencia que él había estudiado para poder conseguir ese efecto en las personas. Como Sí, si él no estaba supiera. consciente, exacto. Pues el arte tiene esa virtud o capacidad. Se puede transformar la vida de la gente de manera tal que la visión de una pintura cambie radicalmente la conciencia de una persona y hasta quién sabe la totalidad de su vida. Y la persona no tiene memoria clara de que fue a causa de la pintura que vio. Eso puede ocurrir. Y eso puede ocurrir en cualquier arte.
estaba una magnífica amiga viendo en un museo de Ámsterdam una pintura de los grandes impresionistas. Me río porque lo que ella me cuenta que le ocurrió de Monet, dice, estoy viendo el estanque de los lotos de Monet y estoy fascinada, y de pronto me ha venido aquella sensación biológica de entusiasmo extremo, no voy a usar el otro término, que yo decía, ¿y qué me está pasando? Viendo esta pintura de Monet, entonces se supone que esto suceda. Le ocurrió a ella. Ya. Hasta eso puede pasar. Okay. Así que cuidado. Por eso, estoy segura que nos ha pasado. ¿Qué pintura uno ve en qué lugar? ¿En qué Exacto. circunstancias? Y si regresamos al retrato psicológico, ¿qué más Pues el podemos retrato contar? psicológico tiene para mí una importancia que trasciende hasta mis propios deseos personales. Yo lo hago porque entiendo que es una aportación a la vida de la persona. Ya. La pintura se convierte en un espejo donde la persona se mira y descubre cosas de su interior que no hubiera realizado, que estaban allí. Porque el retrato viene de los tiempos de los reyes, inmemorables, siglos, que por lo general se mandan a hacer retratos de las reinas, de las infantas, ¿verdad? Recordamos a Campeche, de las infantas, etcétera. En este caso es otra cosa. Es otra cosa. Es un recibir y es un dar. Es un recibir y es un dar. No es nada más este aspecto histórico, de este momento histórico, que existieron estos seres, sino que se guarda una relación, o el pintor establece una relación del sujeto con el objeto, continuo, Vamos como más si allá. fuera elíptico. Vamos más allá. En una sala del Museo de Arte Metropolitano hay una obra de Rothko. Ajá. El amigo entra y este calor que siente, y hay aire acondicionado. Cuanto más se acerca a la pintura, más aumenta el calor. Mirando al guardián, metió la mano, no había artefacto detrás de la tela. El calor emanaba de la pintura. Ya. El hombre había llegado a cierto dominio de una ciencia oculta que podía hacer eso. La pintura se puede impregnar con energía, de modo que esa energía proyecta hacia afuera y la persona la recibe. Ya. Y produce un cambio en la vida de la persona. Eso es lo que yo hago. Ok. Poner todos esos elementos, la energía, los códigos, etcétera, etcétera, para conseguir esa transformación en la vida de la persona, que hecho con responsabilidad va a ser de carácter positivo. Eso es importante. Bien. Vámonos a una pausa. Vámonos, ya terminamos. Ay, Dios mío, qué rápido. Antonio, antes de despedirnos, yo quisiera que tú dieras el número tuyo de alguna persona interesada en ver, en solicitar esos retratos psicológicos, porque es que pues seducen. A mí me gustaría verlos, si hay alguna persona que le interesa hacer algo por las razones que fuese, ¿dónde yo puedo conseguir información tuya y en específico del retrato psicológico? Danos el número o algo para que la gente se pueda comunicar. Bueno, con el clásico 787, el número es 923 25 49. Ahí se comunican directamente con Antonio Navia. 24 horas del día disponible a quien me quiera llamar a la hora del día o de la noche que sea. Ya. Porque estoy on call para ayudar a personas enfermas 24 horas del día, cuando sea estoy disponible. Así que este tipo de trabajo ayuda a la sanación de las personas. Repito otra vez el número, 787 923 25 49. Tomen nota, es bien importante porque esto es verdaderamente bien interesante, y sobre todo si tiene esas posibilidades positivas de sanación. Te damos las gracias, estamos aquí a la orden, Antonio. Es un placer, nos quedamos cortos de tiempo, ¿verdad? Nos faltó un montón de información. Bueno, también estoy en antonionavia@gmail.com. antonionavia@gmail.com. Exacto.
pero que no hemos conversado, nuestros cerebros lo seguirán conversando por el resto del día. Ok, nuestros cerebros continuarán. No importa dónde estemos. Ok, magnífico, eso me agrada. Porque los cerebros conversan. Exacto, mantenemos un diálogo continuo así. Eso es bien importante. Están en conspiración todo el tiempo. Qué bueno, eso es mejor todavía. A Salvador, muchísimas gracias, Salva, de verdad que eres un salvador. Nuestro amigo en los controles técnicos, les habló Marielba Torres y nos vemos en la próxima. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.